cómo se relaciona la cultura y la misión de la Iglesia. Quédese con nosotros, ya regresamos. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a un segmento de Diálogo Abierto. Estamos en estos series, estamos hablando acerca de la cultura, la culturización del cristianismo, de algunos aspectos fundamentales que hacen a la vida cristiana y a la vida espiritual de los individuos. Y me acompaña el doctor Fernando Canale, profesor de la Universidad Andrews en Michigan, en los Estados Unidos. Gracias, doctor Canale, una vez más por estar con nosotros. Un placer estar contigo, Jorge. Muy bien. Hemos aprendido mucho, muy buenas preguntas y contribuciones en el diálogo. Gracias, definitivamente no hemos estado llenándonos de buena información y buenos conceptos que nos van a ayudar, especialmente en el progreso en nuestra vida cristiana. El objetivo primordial es aprender más, conocer más de la fuente, del correcto. Tesoro, de donde viene realmente lo que tiene valor eterno, el estudio de la palabra de Dios y la interpretación correcta. Correcto. ¿Verdad? En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de la cultura o cómo se relaciona la cultura con la misión de la Iglesia. Si es que existe una relación, estoy seguro, por supuesto que existe, pero cómo se afectan o cómo se relacionan unos con otros. Correcto. Definitivamente tiene que relacionarse normalmente porque la misión es una acción de la Iglesia y como discutimos la semana anterior, en la Iglesia casi todos los elementos de la cultura se convergen de una manera u otra y deben ser modificados por la palabra de Dios. Pero quizás lo mejor es leer la magna carta, diríamos, correcto. De la misión, que vienen de palabras de nuestro Señor Jesucristo y que invitamos a los televidentes cordialmente de buscar, si tienen a mano un ejemplar de las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28 y los versículos 19 y 20. Es la terminación, la forma como este Evangelio termina. Muy bien. Jorge. ¿Cómo no? Vamos a leer entonces en el Evangelio de Mateo 28, capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hay otras ocasiones en otros evangelios esto también se presenta con otras palabras, pero estas me parece a mí son las más precisas y quizás abarcantes de la comisión evangélica. Se manda a ir, se está mandando a los miembros de iglesia, se está mandando a todos a los discípulos, básicamente es a los discípulos, pero cuando leemos en Juan, vemos que todo miembro de iglesia es un discípulo. Entonces, un aspecto muy importante de tener en mente, cuando una persona se transforma en espiritual, que una persona se bautiza por resultado de un cambio espiritual, de haber pasado del hombre natural al hombre espiritual, como creo dijimos hace mucho tiempo cuando comenzamos esta serie, ese cambio lo hace al individuo un discípulo, que significa es un seguidor de Jesús. Que es un cristiano, que es un adventista, es un seguidor de Jesús. Un seguidor de Jesús es aquel que ha dejado a su cultura, ha dejado al mundo. Recordábamos que cuando leíamos a Juan, Cristo no es del mundo y el mundo odia a los discípulos y odia a Cristo porque piensan de forma diferente.
hay un espíritu diferente. Entonces nos transformamos en discípulos y esos discípulos, toda persona que se bautiza espiritualmente es un discípulo y recibe esta misión. Es parte de la experiencia de todo cristiano el ser un discípulo. La hermana Juárez dice que nacemos en el reino de Dios como discípulos. Veo que eso no sucede con relación a muchos de los miembros de la iglesia que son bautizados no espiritualmente. Y entonces ahora encuentro que hay especialidades de discipulado y programas en la iglesia para fomentar el ser discípulos o doctorados en discipulado. Pero todo eso para mí es un resultado de la culturización del adventismo, es decir, y de la experiencia del bautismo, en el cual las personas entran en la iglesia sin haber experimentado el cambio espiritual y por lo tanto, claro, están allí pero no son discípulos. Y entonces luego uno piensa, pero ¿cómo? No pueden estar en la iglesia sin ser discípulos si viene todo el programa de discipulado. Es decir, el programa de discipulado debería venir antes del bautismo y no después del bautismo. Pero esto es una nota de pie de página, en paréntesis. Ahora, cuando se hace un discípulo, la misión es ir y hacer discípulos. Claro, para ser discípulos tenemos que presentar a Cristo y para presentar a Cristo tenemos que presentar las Sagradas Escrituras. Y una vez que una persona es discípulo, se transforma en discípulo, esa transformación espiritual se ha dado, debemos bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, el punto acá es que debemos ir ¿a dónde? ¿Y hacer discípulos en dónde? En todas las naciones. Las naciones, en todo el mundo. Entonces, obviamente acá se da un elemento de una experiencia, el ser discípulo, se da el origen de esa experiencia que es la palabra de Dios que transforma al discípulo y esa misma palabra de Dios le dice al discípulo que tiene que salir hacia el mundo, tiene que salir a todas las naciones, que vendría a ser una forma de decir a todas las culturas del mundo, para hacer discípulos en todas las culturas del mundo. ¿Cómo van a ser discípulos? Presentando la palabra de Dios. Y dice acá que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, interesante es que la misión tiene dos momentos. Yo siempre leía esto como un momento, es decir, salimos, bautizamos, hacemos discípulos, enseñamos, todo un momento, pero en realidad son dos momentos. Vamos, hacemos discípulos y bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después aquellos que están bautizados, enseñándoles en el proceso de aprendizaje. Y después enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto no significa que antes del bautismo no hay enseñanza. Hay enseñanza porque sin enseñanza, sin la palabra, no hay transformación en discípulos. Es decir, esto no está diciendo vayan, bauticen y después enseñen. No, está diciendo vayan, enseñen cuando la persona se entrega a Cristo porque sabe lo que esto significa y se da ese cambio, se bautiza y luego se enseña, pero acá es detallado, todas las cosas que os he mandado. Correcto. O sea que hay una misión antes y hay una misión después. Y nosotros los adventistas hemos estado, cuando cumplimos esta misión o tratamos de estar llevando adelante esta misión o respondiendo a este llamado de Jesús, lo hacemos más bien hasta el momento de bautizarse. Y después de bautizarse, bueno, ya es miembro de la iglesia y se las tiene que arreglar por sí solo. Pero en realidad tiene que haber una misión que continúa y que está muy conectada con el momento de adoración. Tú mencionabas en un diálogo anterior que fuiste a una iglesia y ellos estaban adorando y se agarraron de las manos y comenzaron a leer un libro de un autor cristiano. Bueno, no, eso va contra la misión de la iglesia. La misión de la iglesia continúa después del bautismo porque tiene que llegar el momento en que todos aquellos que llegan a la iglesia conocen todo lo que Jesús ha enseñado. ¿Y dónde encontramos todo lo que Jesús ha enseñado? En la palabra de Dios, en su palabra. En la palabra de Dios. Correcto. Ahora, entonces este proceso en dos partes, que es hacer discípulos y la misión. El discípulo tiene automáticamente, por ser discípulo, una misión. Definitivamente. Definitivamente.
Y esa misión va a formar parte, y vamos a volver sobre este asunto en un diálogo futuro, en la espiritualidad del cristiano. Es decir, no es solamente la misión algo que es en beneficio de otro que no conoce a Dios, sino que en el proceso nosotros llegamos a conocer mejor. Es decir, como tengo que testificar y representar a Dios, me veo forzado a entenderlo mejor a Cristo para poder explicárselo a otro. Entiendo. Y en esa forma me alimento con más, diríamos, motivación, porque debo dar razón de mi fe, y para dar razón de mi fe la debo conocer bien, entonces tengo una motivación porque estoy envuelto en la misión. O sea que la misión, en otras palabras, es el plan de Dios para que el individuo, el discípulo, se enriquezca a sí mismo. Claro. O sea, dando se recibe, en otras palabras. Exactamente, esa es parte del crecimiento cristiano, es parte de como los pastores decían cuando yo era joven, simplemente decían, para mantenerse en la fe debemos comer y hacer ejercicio, porque si comemos solo, tú sabes lo que pasa. Entonces, para tener una vida fuerte debemos comer y hacer ejercicio. Pienso que el ejemplo es válido, muy sabio. Correcto, es interesante, y esto se entrelaza con lo que ya hemos ido hablando acerca de que pues la aceptación, la transformación, el milagro que se produce al crecer como cristiano, estudiando la palabra de Dios, como decía Pablo en 1 Corintios, tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, el discípulo tiene una misión, y en esa misión, no solamente pues la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones y a todo el mundo, lo va haciendo con la mente de Cristo. Correcto. Enriqueciéndose él y enriqueciendo a otros. Ahora, yo tengo una pregunta. En ese transitar, o llevando esa misión a diferentes naciones, y aquí estamos hablando estrictamente de culturas, digamos, culturas seculares o lo que fuere, se lleva el mensaje, el discípulo lleva el mensaje. ¿Ese mensaje puede ser adaptable a esas culturas? ¿Deberá ser adaptado, mejorado, cambiado? Bueno, esa es la cuestión que se levanta, es decir, ahí en ese ángulo, es decir, el ángulo de la cultura llega al asunto de la misión en dos niveles. Uno es propio de la comprensión de la palabra de Dios y de la experiencia del misionero, y la otra es propia de la acción misionera. La acción misionera es cómo presentamos el Evangelio a otras personas de otras culturas. O cómo lo comunicamos. Es decir, correcto, cómo lo comunicamos. Es decir, digamos, ejemplifiquémoslo de esta manera. Es la tarea evangélica una tarea que hacemos. No sé si este término será, posiblemente no hay ningún término que sea entendible para todos los distintos países latinoamericanos, pero sembrar así como sembraban antiguamente, que tiraban la semilla a cualquier lugar. Nosotros en Argentina decimos sembrar al voleo. Al voleo, es decir, que se tira sin saber a dónde se va a caer, sin preparar el terreno. Pienso de que la misión evangélica debe ser más enfocada, porque es una misión personal, y lo que se trata de lograr es que el Evangelio sea comprendido, que la palabra de Dios sea comprendida. De ahí que la palabra tenga que ser traducida y que la palabra tenga que ser comunicada. Ahora, obviamente tiene que haber una adaptación, porque si no hay una adaptación a distintas formas de pensar, a distintos niveles de entendimiento y a distintas culturas, a distintos lenguajes, el Evangelio no podría ser entendido, comunicado o presentado a través de todo el mundo. O sea que evidentemente tiene que haber una adaptación. Ahora, el debate está en qué es lo que tiene que adaptarse. Exacto. Y el cristianismo que se ha formado a partir de integraciones culturales en su experiencia, piensa de lo que se tiene que adaptar es el Evangelio, porque ya se ha adaptado. La doctrina de creación se adapta a la doctrina de la evolución, la idea de Dios se adapta a la filosofía griega, y así sucesivamente. Si el pensamiento cristiano ya se ha venido adaptando por siglos,
Cuando el cristiano hoy trata de presentar el Evangelio a otros, por supuesto va a adaptar el contenido del Evangelio a la cultura y se lo va a hacer a distintos niveles. Esta idea también entra en el adventismo. Hay muchos individuos en el adventismo que piensan de lo que se tiene que hacer es adaptar el mensaje. Es decir, en adaptar el mensaje es, bueno, ¿qué parte del mensaje debemos comunicar? ¿Necesitamos todo el mensaje? Bueno, no necesitamos todo el mensaje. Quizás esto debemos decir, lo otro no debemos decir. Hay una falta de coincidencia, diríamos, en muchas personas de qué es lo que tenemos que presentar a una persona para que esa persona se diga que ha tenido esa experiencia de ser cristiano. ¿Por qué viene esa diferencia? Bueno, yo pienso porque ya esas personas están experimentando su propia experiencia cristiana y adventista, no bíblicamente o comprendiendo la Biblia, sino que la están haciendo como una experiencia cultural. La Biblia para ellos es más bien una información. Yo he visto series de estudios bíblicos que yo los veo y los leo, pero ¿qué están haciendo? Es decir, toman informaciones que están completamente desconectadas y tratan de facilitarlas sin llegar a ninguna conclusión que ayude al individuo a entender mejor a Dios o la posición que ellos tienen. Es como dar una cierta cantidad de información desconectada y facilitada como para comunicarla, pero que no va construyendo ninguna concepción de Dios, ni de la salvación, ni de la vida cristiana, ni de la misión. Entonces, hay otras personas, aquellas que supongo experimentan el cristianismo de una forma espiritual, que se dan cuenta que debe haber una adaptación, pero esa adaptación es del método de comunicación. Correcto. Entonces, ese individuo tiene que saber muy bien dos cosas. Tiene que saber muy bien el Evangelio, tiene que entender la Biblia, no tiene que saber solamente por saber, digo, tiene que experimentarlo, tiene que entenderlo, tiene que haber puesto en práctica, lo tiene que vivirlo. Claro. Pero por otro lado también tiene que conocer la cultura, los rasgos característicos del pensar y del sentir de las personas con las cuales se va a entrar en contacto y se va a comunicar. Algunas cosas son muy sencillas, como cómo saludamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cuáles son algunas de las pautas sociales aceptables en una determinada cultura para poder presentarse y para poder ser oídos de una forma seria. En algunos lugares hay que sacarse entrar descalzo en algunas el lugar partes de adoración. o hay que cubrirse. Correcto. O como sea. Y la otra cosa, sin embargo, que a veces yo pienso que hemos olvidado completamente, tenemos que tratar de entender la cultura como forma de pensar, inclusive los pensamientos religiosos que ellos tienen, y poder ver cuáles son las diferencias y las similitudes con el pensamiento cristiano bíblico. Es decir, no con mi cultura, sino con el pensamiento cristiano bíblico, y luego ver cómo ese pensamiento cristiano bíblico puede ser comunicado con las formas de pensar y las formas religiosas, comunicado, no adaptado. Es decir, si una persona no conoce la nieve y vamos con la noción de que los pecados tienen que ser purificados, más blancos que la nieve, tendremos que encontrar formas lingüísticas que ayuden, y a veces son otras formas que son formas culturales que deben ser conocidas para poder comunicar. La comunicación no significa adaptación, pero significa que esa persona pueda entenderlo, y para poder entender tenemos que hablar las cosas que son comunes. Correcto, pero manteniendo la esencia del mensaje. Claro, una vez que esas cosas comunes se han comunicado, entonces en virtud de esas similitudes que existen y coincidencias que existen, entonces otros elementos comienzan a ser presentados poco a poco para que sean entendidos y sean incorporados, y luego otros y otros. Es decir, tiene que haber una intencionalidad y un estudio. El misionero cuando va tiene que escuchar, pero un misionero que va sin saber y entender la Biblia no va a poder hacer eso.
pero va a tener que tomar tiempo para estudiar la Biblia y luego para entender la cultura. Lo que yo veo que sucede en nuestra iglesia es una comprensión muy clara de que tenemos que entender la cultura, pero no sé hasta qué punto de que tenemos que entender en profundidad la Biblia para poder encontrar esas coincidencias y esas disidencias. Que es un elemento fundamental en realmente transmitir el mensaje en forma clara. Y yo creo que usted ha llegado a un punto, pero sumamente fundamental en el hecho de que si no es una vivencia, si lo que yo voy llevando dentro mío no realmente lo vivo, no voy a poder hacerle a otro entender lo que significa para mí mi vida cristiana sin cambiar el mensaje, pero sí transferir esa información en una forma que la otra persona pueda entenderla. Eso yo creo que es fundamental y es realmente interesante que lo estamos trayendo aquí porque es bueno entenderlo. Correcto. ¿Ya? Muy bien. Y seguimos otra vez con temas tan interesantes y temas que tienen tanta importancia en lo que es la vida del discípulo, en este caso la misión de un discípulo, la misión de la iglesia. Correcto. Y también pues les decimos, amigos, estamos muy contentos que ustedes estén con nosotros. Recuerden, vamos a regresar después de una pausa, pero mantengan su Biblia abierta y pues de esa manera todos vamos a ir aprendiendo juntos. Ya regresamos. Bienvenidos otra vez de regreso en Diálogo Abierto. Amigos, estamos aquí con el doctor Fernando Canale y pues hemos estado hablando de lo que es la misión de la iglesia, la misión del individuo, cómo el discípulo tiene una misión y tiene que llevarla, manteniendo la esencia de la palabra y tal vez adaptando las imágenes, la forma en que se presenta, pero no adaptando el mensaje. El mensaje debe quedar intacto cuando nosotros como discípulos compartimos esa misión del cristiano con otros. Si me permites, haría solamente una corrección. Sí, a ver. Por esencia, Sí. alguno puede pensar es el núcleo sin la totalidad. Ajá. Pienso de que la esencia tú estás te estás refiriendo a no transformar el mensaje, pero no a una reducción del Correcto, mensaje. no, absolutamente. Y a Sí. veces esencia puede ser la reducción, no. la esencia de la Biblia, la esencia del mensaje. no. Le damos un poquitito que sea verdadero como un granito. En realidad debemos darle el mensaje en su totalidad. No necesita ser completa información. Esos dos momentos en Mateo significa que debemos enseñarle los elementos básicos de todos los aspectos de la vida cristiana y después habrá tiempo en el resto de la vida cristiana, en el segundo momento de la misión, de enseñarle todas las cosas de todos los niveles. Es decir, si hay algo que en la vida cristiana tiene que ver acerca de la naturaleza del hombre, básicamente se tiene que saber. Si hay algo que tiene que saberse acerca de la voluntad de Dios y sus mandamientos, básicamente se tiene que saber. Si hay algo que tiene que saberse acerca de la alimentación, básicamente se tiene que saber. Como los grandes lineamientos de la transformación total del espíritu humano. Pero no se necesita dar absolutamente toda la información, sino la información inicial, mínima, como la leche espiritual de la cual el apóstol Pablo habla, y luego la comida fuerte se irá dando gradualmente a través de toda la vida, y en la medida que el cristiano la va tomando, estará más capacitado para la misión. Correcto. No es un resumen, es un todo. Pienso que era lo que pensaba, exacto, por las dudas. No, y está muy bien esa aclaración porque en realidad eso es lo que estamos tratando de entender juntos y de compartir con nuestros televidentes. Estamos hablando de la totalidad del mensaje, que es lo más hermoso, lo más lindo saber de que tenemos un mensaje completo, que lo podemos transferir completamente, obviamente en los pasos que son, obviamente no estamos listos los que recién comenzamos, digamos, a tomar todo y aprender todo. Es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. Quería compartir esto con nuestros televidentes. En un libro que usted escribió, que sí no está traducido al español, elementos básicos de la teología cristiana, ese el nombre sería traducido al español.
Usted allí escribió algo que me pareció muy interesante. Yo creo que se aplica a lo que estamos hablando en el sentido de que nosotros no vamos a adaptar, no podemos adaptar el mensaje, la totalidad de este mensaje a culturas o tradiciones. El mensaje debe llegar a donde lo llevemos, a toda tribu, nación, lengua o a todas las naciones, de la manera que lo recibimos. Aquí usted escribió en la página 2 de ese libro: la sociedad posmoderna identifica la religión con tradición. O sea, el posmodernismo está identificando la religión con tradición. En nuestros días, pertenecer a una religión en particular o a una denominación cristiana significa pertenecer a una cultura y tradición específica. Raramente se asocia religión con la búsqueda y la aceptación de una verdad, sino más bien con la cultura, ritos y costumbres relacionados con nuestro nacimiento, con el casamiento, con la muerte. No fue así en el principio, no es así en las Escrituras. Y yo creo que esto tiene mucha relación con la forma en que llevamos el mensaje a las diferentes culturas, ¿verdad? Ya, en forma específica la cultura ha cambiado, la cultura posmoderna ha cambiado, y ahora ya la gente contemporánea está muy abierta a la religión. No hay problemas con la religión. Personas que son de distintas fe se convierten a las otras fees, a las otras creencias. Y desde ese punto de vista las ven como un asunto interesante, divertido, uno puede... Curioso, qué lindas que son las ceremonias que se tienen, porque las ven como informaciones históricas separadas de su forma de pensar y de aquello que es verdad. O sea que la mente puede ser muy bien científica, puede encontrar la verdad en filosofías o en películas o en lo que sea, pero la religión es aceptada. O sea que cuando nosotros vamos a presentar nuestras creencias tenemos que estar muy cuidadosos de esto, porque a veces esas personas leen y dicen, oh, qué interesante, sí, esta es la creencia, sí, está todo muy lindo, claro. Ellos lo aceptan como algo que es una información mental, parece lógico, por supuesto, porque es tu cultura y es tu tradición. Una linda historia que... Es más, hay algunos individuos dentro de nuestra iglesia de que creen que nuestras posiciones son también culturales y muy lindas. Bueno, y eso es lo que hace muchas veces causa de división, y especialmente porque muchos individuos todavía están viviendo un cristianismo cultural. Cristianismo cultural. Exacto, un cristianismo, bueno, mundano, en otras palabras. Y quien lo vive de esa manera no va a estar motivada a hacer una misión, porque ¿para qué cambiar de una tradición a otra tradición? Correcto. Y eso favorece el ecumenismo, como discutimos en otro diálogo. Muchísimas gracias. Otra vez un tema apasionante, interesante. Vamos a seguir pues en el futuro considerando otros temas. Y gracias a ustedes, amigos, otra vez por estar con nosotros, acompañándonos en esta serie de programas acerca de cómo la cultura afecta a nuestra comprensión del cristianismo. Que Dios los bendiga. Los esperamos en otra sesión de Diálogo Abierto.